Lizzy, en el día de hoy se dieron a conocer los datos de la inflación. Tenemos que hablar que en diciembre el porcentaje fue de 3,8 y un acumulado de 12 meses del 50,9. Obviamente que son números que atraviesan, ¿no?, a la Argentina, que ya desde algunos años se viene registrando esta alza, y es algo que no solo nos aqueja a nosotros, porque vale remarcar que ahora también Estados Unidos está teniendo inflación. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que preguntarnos cómo salimos de esto. Pero no voy a ser yo quien les cuente, sino vamos a preguntarle a Sergio Chousa. Él es economista, ¿no? Y es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, Claudia, buenas noches. Bueno, es un problema que Argentina acarrea desde hace muchos años, ¿no? Más de una década. Obviamente en los últimos se fue agudizando. Paradójicamente este no es el dato más elevado que tenemos en décadas. En otros países del mundo se está dando ese proceso, ¿no? Hace 2 días Estados Unidos batió un récord en 40 años, desde 1982. Hay que encontrar un número más alto. Obviamente desde otro nivel, ¿no? No es lo mismo el proceso inflacionario en los niveles que lo tiene Estados Unidos que lo que tenemos Lo que acá, tenemos pero nosotros igualmente, desde ya. exacto. Pero igualmente es preocupante para ellos porque es un récord. Acá el récord lo tuvimos en 2019 con 53,8%, casi 3 puntitos por arriba de los niveles de 2021. Esto no quita, obviamente, que 2021 fue un año muy malo. No hay atenuantes para calificar eso, ¿no? Fue un año en el cual la previsión que se venía viendo en los primeros meses se desacopló, en la segunda parte del año se terminó de desacoplar y se produjo un proceso muy poco virtuoso, se resolvió de manera muy poco virtuosa la puja distributiva, ¿no? Hubo ahí algunas fallas de coordinación, principalmente con el sector privado, con algunos empresarios, ¿no? Principalmente los formadores de precios, y la verdad que la salida de la pandemia en muchas actividades no tuvo una buena resolución en materia de precios. Ahora, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Digamos, ¿qué debería hacer el gobierno para tratar de controlar los precios, ¿no? Se vieron algunas acciones, ¿no? Trataron de sacar precios cuidados, el control de precio de las carnes, trataron de hablar con algunas multinacionales, bueno, pero no se llegó a muy buen puerto porque finalmente todo lo que producen se exporta. Ahora, ¿qué es lo que cuáles son las clavijas que tienen que ajustar el gobierno para por lo menos achicar, ¿no?, esta inflación? Bueno, de cara a este año definitivamente tenés algunas tensiones, ¿no? Por un lado, la cuestión tarifaria va a echar un poco de nafta en la hoguera por el hecho de que seguramente algunas tarifas de servicios públicos se moverán en una velocidad un tanto mayor que la del año pasado. Lo mismo la cuestión cambiaria, ¿no? El dólar oficial, que es el que rige la mayoría de los precios de la economía, el año pasado, 2021, avanzó bastante por debajo de la inflación promedio de este casi 51%. Bueno, este año seguramente avanzará a otra velocidad. Pero me parece que hay una oportunidad por el lado de la puja distributiva, ¿no? De la resolución de la salida de la pandemia en todas las actividades donde tanto los empresarios como las y los trabajadores buscan recuperar, y si eso no se resuelve de forma armoniosa, termina en una carrera que es descontrolada. Me parece que a partir del hecho de haber reforzado la política de precios, ¿no? Precios cuidados, en esta nueva instancia, esta presentación que se hizo el día de hoy, no tuvo mayor rispidez entre los empresarios y el Estado. Fue totalmente voluntario por parte del empresariado. Eso me parece una señal positiva. Después tenés el segmento carnes, por ejemplo, un segmento Sí. que es totalmente determinante en la canasta básica de alimentos. Bueno, también, ¿no? Se terminaron un poco las tensiones sobre cierres de exportaciones, que sí, que no, marchas atrás. Bueno, se fijaron un conjunto de cortes que son de consumo masivo en Argentina y no se van a poder exportar, pero se resolvió sin mayores tensiones. Bueno, aliviar un poco, flexibilizar un poco esas discordancias de carácter más político que otra cosa, me parece que va a ser positivo para este año. Es muy difícil arriesgar si vamos a poder tener un mejor resultado que 2021, pero bueno, entendiendo el contexto, ¿no? Y entendiendo también que es un proceso de carácter global, bueno, si terminamos un 2022 con una inflación similar a la del año pasado, pero con salarios por arriba, te quiero aclarar, como pasó en 2021, ¿no? Ujú. Donde el promedio de salarios por un poquito
seguramente no todo lo que querríamos, pero por un poquito le van a ganar en la inflación. Ahora todavía no salieron los números finales del cierre de 2021, pero van a quedar entre 2 puntos y medio por arriba. Si podemos garantizar eso también replicado en este año, bueno, de a poquito se va a empezar a sentir un alivio. Recién hablabas de un proceso global, ¿no? De inflación. Y uno se pregunta, ¿esto fue por la pandemia? Sí, yo creo que hay dos factores principalmente, ¿no? Tenés un proceso de suba en los precios de los commodities, principalmente primarios alimenticios, muy importante. Algunos commodities han subido en dólares, 60% en un año. Y obviamente, ¿no? Vos podés tomar algún tipo de herramienta económica como para separar que lo que pasa en los precios internacionales no te golpee internamente. Pero nada está exento de algún efecto secundario. Por ejemplo, si decimos, bueno, subamos mucho más las retenciones para desvincular la suba de los precios de los commodities alimenticios de los precios de los alimentos internos. Bueno, llega a un punto en el cual no podés asfixiar más, ¿no? A los productores que ya pagan niveles de retenciones importantes, con lo cual toda herramienta también tiene su efecto secundario. Y como vos bien señalabas, la salida de la pandemia genera un montón de desbarajustes macroeconómicos vinculados a algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de una economía, ¿no? El grado de monetización de los programas fiscales de los diferentes gobiernos para hacer frente a todas las políticas del COVID. Sí, estamos hablando de vacunas, de testeos, de poner más personal, digamos, en la calle a trabajar. Eso obviamente que le lleva un gasto, ¿no? A cada uno de los estados. Eso es así y por suerte muchos estados han podido incurrir en la vía del financiamiento para hacer frente a esos gastos diferenciales que en 2020 fueron muy importantes para ayornar los hospitales, ¿no? Digamos, fortalecer el sistema sanitario, pero en 2021 implicaron testeos, vacunas, como vos bien señalabas. Para y eso te iba a preguntar, ¿no? Respecto a la financiación, ¿cómo nos va a repercutir, ¿no? ¿Cómo nos repercute en la inflación el acuerdo o no con el FMI? Bueno, en primer lugar decir que hoy en día es bastante compartido el diagnóstico sobre la inflación con el Fondo Monetario, lo cual es satisfactorio, ¿no? Porque si bien siguen habiendo otros puntos de tensión en la negociación, el pilar inflacionario hoy en día tiene una visión bastante compartida. Ha consignado explícitamente el Fondo Monetario que, bueno, tiene el discernimiento de que en Argentina no se puede explicar solamente por el fenómeno monetario, es un factor más a considerar, pero también hay que entender los factores idiosincráticos, ¿no? La dependencia del dólar en un contexto muy agudo de restricción de reservas, esta tensión entre precios y salarios en un contexto de salida de la pandemia. Bueno, hay que tener en cuenta más aspectos. Yo creo que, a ver, ¿no? Como toda variable macroeconómica, si no llegamos a un buen puerto, es posible que se vuelvan un poco más tensas la evolución de las variables macro en este año. Quedan 2 meses, hay tiempo para resolver los puntos que hoy en día todavía no hay acuerdo. Obviamente esta administración tiene una valoración de que es importante salir del programa con un nuevo acuerdo que sea sostenible. Lo que pasa es que no podés firmar cualquier cosa. No, desde ya. Esperemos que llegue a buen puerto. Bueno, Sergio, te agradecemos por esta comunicación, por estar del otro lado a estas horas de la noche y por sacarnos las dudas, ¿no? Respecto a esta inflación que ya viene desde hace tiempo y que esperemos ir resolviéndolas, ¿no? También. A vos, a disposición. Gracias.